Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. En un día en el cual empieza a jugarse la política económica de Alberto Fernández. Hay un nuevo escenario, no solamente por la firma del acuerdo con el Fondo Monetario y lo que ello implica. Básicamente no se puede tomar ninguna decisión económica sin la consulta de Washington, de los técnicos, los economistas, los burócratas del FMI, sino también porque el shock económico que está generando la invasión de Rusia a Ucrania está impactando fuerte, obviamente en Europa, en Estados Unidos, pero también en la Argentina. Y eso está planteando un nuevo escenario económico. En términos concretos, lo que veníamos anticipando y que se concretó a partir de la madrugada de hoy, la suba fuerte, una suba de las más importantes en los últimos años de los combustibles, hasta 13% aumento de las naftas en los surtidores, con YPF liderando el aumento con 11,5% el aumento de la nafta premium y 9,5% el aumento de la nafta super. Pero eso como parte de un combo que incluye en este momento una aceleración muy fuerte del precio de alimentos de la canasta básica esencial, aumentos muy fuertes con todo lo que venía contando acá Claudio Zlotnik, las harinas, el pan, todos los derivados, los aceites, y eso está generando en el gobierno también mucha tensión porque estamos en meses de muy alta inflación, venimos parejito, prácticamente 4% mensual de inflación, y en medio de todo eso se da este shock de oferta que impulsa todavía más el precio de los alimentos. Y ante esa situación, el gobierno que está evaluando medidas que ponen mucha tensión en su habitualmente muy complicada relación con el campo. Ahora vamos a contar, el gobierno empezó, si se quiere, donde pisa más firme, que es con las cerealeras, en una inminente suba de retenciones para las cerealeras, chiquita de 2 puntos, pero tienen carpeta retenciones que pueden generar muchísimo más ruido con los productores agropecuarios, básicamente al trigo y el maíz, para tratar de frenar la escalada de precios en el mercado doméstico y de paso recaudar más. Porque el gobierno está viendo que está cerrando el acuerdo con el fondo políticamente, pero se movieron todas las variables y le va a ser mucho más difícil cumplir con la meta de déficit fiscal estipulada para este año, con lo cual para el FMI todo lo que signifique mayores impuestos tiene la vista buena, el ok de los técnicos de Washington, entre ellos el tema de las retenciones. Pero eso genera tensiones políticas fuertes frente al campo y un gobierno que está en una situación de máxima tensión interna por el acuerdo con el FMI, fundamentalmente por el rumbo de la política económica. Ahora va a contar Pablo Vinocur y Brenda Strumíger cómo escaló el fin de semana la diferencia de fondo entre Cristina y Alberto Fernández respecto al acuerdo con el FMI y qué puede pasar en los próximos meses con la política económica, pero también diferencias de uno y otro lado respecto a la gestión de gobierno, ¿no? Cristina planteando que no se solidarizaron con ella ni hicieron nada para cuidarla con los piedrazos de la semana pasada en el Senado, y el gobierno que empieza a apuntar a funcionarios de la Cámpora diciendo, bueno, ustedes forman parte del gobierno, se van a alinear, van a continuar o no dentro del gobierno. Se empieza a mover todo dentro de esa interna muy pero muy fuerte, que insisto, ya no es por los funcionarios que no funcionan, por personas que se pueden intercambiar o se pueden modificar en el organigrama oficial, sino por una cuestión mucho más de fondo, más profunda, que es la orientación del gobierno y la política económica de Alberto Fernández de aquí al 10 de diciembre de 2023. Empecemos por el primer punto, ¿no? Lo que contábamos, el anuncio del aumento a partir de las 0 horas de hoy de los combustibles. Claudio, si mal no recuerdo, un aumento arriba de 2 dígitos, del 11%, de una sola vez, no habíamos tenido, ¿no? En los últimos años siempre habían sido varios aumentos fraccionados. Veníamos contando que con la suba del precio
del petróleo. Con la inflación y la aceleración del crawling peg, de la suba del tipo de cambio oficial, era inevitable y era inminente que hubiera un aumento fuerte de los combustibles en la Argentina, y eso es lo que ocurre a partir del día de hoy. Claro, y el aumento en la ciudad de Buenos Aires fue de 2 dígitos, justamente más alto que en otras regiones. Después Córdoba, por ejemplo, le ganó a la ciudad de Buenos Aires. Incrementos que justamente van, digamos, en línea con el incremento del petróleo a nivel internacional, una presión de las petroleras justamente para que el gobierno se ponga a tiro justamente después de ese aumento a nivel internacional, y este es el segundo aumento en lo que va del año. El primero del 9%, que ya había sido más alto que el promedio de los últimos 2-3 años, en febrero fue del 9%, y ahora, fíjate, en la ciudad de Buenos Aires 11% de suba en el litro de la nafta super, 13% de incremento en el premium, y en el gasoil común 11%, y en el gasoil premium también del 13%, con lo cual el acumulado en nafta super y diésel común 21,6%, 26,1% en el caso de la nafta premium. Y te digo, esto fue anunciado anoche, faltando 20 minutos para la medianoche, por YPF, se concretó a partir de la madrugada, y las petroleras privadas ya empezaron a acomodar en la misma proporción los precios a partir de este mismo mediodía, con lo cual no hubo ninguna prácticamente pérdida de tiempo de parte de las petroleras privadas, que lo que están argumentando y la presión al gobierno es que hay un atraso de entre 15 a 20% todavía en el corto plazo. Obviamente el gobierno dio esta señal, pero no tiene pensado, por lo menos en las próximas semanas, volver a subir, pero están todos muy atentos a ver qué ocurre en el mercado internacional, donde hoy, lo mismo que el viernes, aflojó el precio del petróleo, está en torno a los 110, 115 dólares el barril tipo Brent, que es nuestra referencia, un poco más abajo de los 130, los que había llegado la semana pasada. Sí, ojo con este tema, porque el otro aumento del año se había producido en febrero. En febrero la inflación, mañana lo va a dar a conocer el INDEC, va a rondar el 4%. Ojo que esto le pone un piso también elevado a la inflación de marzo, que habitualmente siempre es mucho más alta que la de enero y febrero. Recuerden el 4,8 del año pasado, que hizo a todo el gobierno temblar y empezar con la política de atraso cambiario, de frenar el dólar oficial para tratar de anclar la inflación. Ojo con lo que puede pasar con la inflación de marzo, porque ya venían aumentos muy fuertes por este shock de oferta en el caso de los alimentos de la canasta básica, y ahora se le suma el aumento de combustibles, que obviamente permea, atraviesa toda la cadena productiva. Y tarifas también ya tuviste en marzo. Claro, ojo que también estamos contando que están estas subas de nafta, están las subas de alimentos muy fuertes, y falta el ajuste tarifario que inexorablemente el gobierno va a tener que aplicar a partir del 1 de junio. Eso está en el acuerdo muy taxativamente como una de las condicionalidades importantes. Y acá ya no viene la discusión entre Alberto Fernández y Guzmán y un sector de la cámpora en la Secretaría de Energía. Ahora no hay cuestión, no hay discusión posible. El gobierno tiene una política económica que está atada al acuerdo con el fondo y tiene que aplicar un aumento de tarifas. Un aumento de tarifas en un contexto en el cual se está acelerando la inflación, en el corto plazo es mucho más problema desde el punto de vista de los salarios reales y del bolsillo de los consumidores. Y el peligro que todo esto junto genere algún tipo de desaceleración económica en los próximos meses. Anclo este tema económico, y ahora lo vamos a hablar con Fausto Espotorno, está también Hugo Aime, para hablar de esto que me parece también muy sustancial, que es cómo escaló la disputa entre Cristina y Alberto Fernández, que tiene como tema de fondo el acuerdo con el FMI, pero escaló a partir de lo que sucedió con los piedrazos al despacho de Cristina el jueves pasado, ¿no? El jueves pasado fue cuando se trató en diputados el acuerdo con el fondo. Brenda. Exacto, Maxi, lo que pasó fue que
Cristina Kirchner publicó un video, esto ya viene de la semana pasada, publicó un video marcando la cantidad de piedrazos que había recibido su despacho, destrozos, en un video muy bien editado, donde se notaba que quería hacer un énfasis muy claro, ahí está en estos destrozos, y a partir de entonces vino una serie de cruces que escalaron al día siguiente, el sábado. Es decir, durante todo el viernes hubo mucho escándalo por este video, y el sábado, desde la Cámpora, en particular el ministro de Desarrollo Comunitario de la provincia, que es dirigente de la Cámpora, publicó un tuit donde le reprochaba al gobierno, a la cúpula del gobierno, que no estuviera marcando un repudio claro y público contra lo que había sido la agresión contra el despacho de Cristina Kirchner. Si bien desde el gobierno lo que salieron a decir es que esta agresión sí fue repudiada en privado y que se pusieron en solidaridad con la vicepresidenta. Pongamos un punto ahí y ahora lo desgranamos, Brenda, porque la verdad que es fuerte el tuit de Andrés el Cuervo Larroque, uno de los líderes de la Cámpora, el número 2 de la Cámpora, detrás de Máximo Kirchner, diciendo: aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta. Muy, pero muy fuerte. Y a este tuit de Larroque le respondió ¿quién dentro del gobierno, Brenda? En el gobierno, primero le salió a responder la portavoz de la Casa Rosada, de la presidencia, Gabriela Cerruti, con un tuit que no le... Bueno, ahí estamos viendo en pantalla el tuit siguiente. Estos fueron... Ahí está, el de Cerruti, diciendo que el presidente se había puesto a disposición de la vicepresidenta y que, bueno, como ahí vemos, que le mandó un mensaje, habló con su secretario privado y que también se había iniciado una investigación. Lo que siguió, este fue un tuit como más bien moderado, si bien justificaba la acción del presidente, no salió a hacer exactamente lo que le pedían. Después vino el tuit de Aníbal Fernández planteando algo un poco más fuerte con respecto a lo que había pasado. Y después vino, ahí estamos viendo en la pantalla, un retuiteo. Sí, pongámoslo a Aníbal Fernández, que es el personaje de peso acá, digamos, el ministro de Seguridad, el responsable, a quien están acusando, digamos, junto a Alberto Fernández, de no haber cuidado a la presidenta. Eso es lo que deja trascender Larroque. Exacto, ese día lo que pasó fue que el gobierno decidió no vallar el Congreso para que no pareciera que se estaba votando algo a espaldas del pueblo, una cuestión simbólica. Y bueno, lo que plantea Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, es que se está investigando, que hubo una agresión, pero pongámoslo porque a ver, Aníbal Fernández contestándole Larroque, puede ocurrir cualquier cosa, digamos, ¿no? Porque los dos son polvorita. Sí. Entonces, querido Cuervo, te aturde el silencio y la parsimonia del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina. Pero ¿sabés una cosa? No es así. Ante la agresión, el presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición. Eso es lo que le responde. Eso es lo que le responde, sí. Aníbal Fernández a Larroque. Aníbal Fernández a Larroque, y después baja en los siguientes tweets, baja un poco el tono, ahí no se ve, pero después le dice, lo elogia un poco, le dice que es un compañero, digamos, trata de bajar un poco la tensión a ese tweet, pero ya cuando arranca diciéndole: querido Cuervo, te aturde el silencio, lo cita, le dice: ¿sabes una cosa? Digamos, es claramente un enfrentamiento, es claramente un posicionamiento crítico de lo que les estaban reclamando. Y atención, que Aníbal Fernández dice algo que obviamente en el kirchnerismo cayó muy mal. Ayer Horacio Berbisky escribe y dice: ¿cómo es esto? Es una ilegalidad de Aníbal Fernández. A ver si tenemos el tuit donde Aníbal Fernández dice que se pusieron a disposición del cuidado de la vicepresidenta, sin que la vicepresidenta supiera, policías de civil de la Policía Federal. Es decir, que él envió, porque es el ministro de Seguridad, se le ocurrió enviar a civiles sin conocimiento de Cristina Fernández de Kirchner, tampoco de Sergio Massa, el presidente de las autoridades del Congreso, policías de civiles para cuidar a la presidenta sin que la presidenta supiera. Ahí está el tuit. Bueno, esto generó también mucho ruido. Insisto, Berbisky le dice
bueno, primero la presidenta, los que hablaron evidentemente con la vicepresidenta, las versiones todos ponen que no le respondió, que le clavó el visto directamente a Alberto Fernández. Sí, dicen que no le respondió, que ella estaba muy enojada, pero del otro lado Alberto Fernández también estaba enojado. Es decir, era un juego de mutuo enojo donde escalaba de los dos lados y lo que terminó pasando es que de los dos lados siguió escalando durante el fin de semana la discusión por después del encendido de esta mecha a partir de lo que pasó con el despacho de Cristina. Después vino el tuit de Alberto Fernández retuiteando una información de unas declaraciones de uno de sus laderos más cercanos, que es Leandro Santoro, amigo suyo, que ponía que los funcionarios del gobierno tenían que responder sí o sí, toda la coalición tenía que responder al presidente y respaldarlo y estar alineados. Esa es la palabra que usó Leandro Santoro. Ahora va a venir Leandro Santoro al programa y va a aclarar un poquito eso porque dice que se malinterpretó lo que quiso transmitir. Pero me quedo con los pesos pesados, digamos. Lo tenemos acá Santoro, pero me quedo con los pesos pesados, digamos, ¿no? Que son obviamente Alberto y Cristina. Y los cruces que hacen uno y otro, obviamente Alberto tiene periodistas con los cuales habla directamente y les transmitió a todo que le mandó el mensajito y demás. Y Cristina tiene los periodistas, básicamente Berbisky, que agarra y dice, bueno, pero el presidente no envió, ¿ustedes vieron algún tuit del presidente condenando los piedrazos en el despacho de Cristina? No, no hubo ninguno, no hubo ninguno. Y sí pone Berbisky los tuits del presidente Alberto Fernández condenando el ataque a Clarín en su momento el año pasado y el ataque de un atentado también al diario de la Nación. Claro. Pero no a Cristina. Entonces claramente le están diciendo, bueno, condenás rápidamente a Clarín y a Nación y no pones un tuit condenando a Cristina. También hay que decir que Cristina, en todo el montaje que hizo la semana pasada con el video, con su tuit y demás, en ningún momento condena a los que tiran piedra. Dicen, ¿por qué me tiran las piedras a mí? Dice que la movilización es multitudinaria y la justifica. Dice, el gobierno está en un camino de ajuste y ahí está la reacción del pueblo, ¿no? Exacto, y después hoy, esto que mencionás sobre la columna de Berbisky, hoy el cuervo Andrés Larroque, que es el que planteó ese primer tuit el sábado, salió a criticar muy fuerte al gobierno, a Alberto Fernández, y en particular se refirió a esto de que Alberto Fernández había defendido o repudiado el ataque a Clarín, que sería como el enemigo, y no a la propia vicepresidenta, que es parte del espacio y sobre todo que es lo que marca la parte mayoritaria del espacio oficialista, ¿no? Del Frente de Todos. Sí. A ver, Brenda, tiene información para agregar. Pablo, ¿qué está pasando? Sí, noticia de último momento porque acaba de tuitear también Cristina Kirchner sobre esto que está planteando Brenda. Atención, hasta ahora no teníamos, decías vos, teníamos a Aníbal por un lado, a Larroque por el otro, pero no teníamos la voz de los principales exponentes del Frente de Todos, ni Alberto ni Cristina. Bueno, ¿qué dice Cristina? El video que vas a ver acompaña un video, muestra en tiempo real desde el exterior y desde adentro, hace una pantalla partida, ahora seguramente lo vamos a ver, el ataque contra la vicepresidenta de la República Argentina y escuchá, que alguien planificó y mandó a ejecutar. Grave. Esto dice Cristina. Este ataque contra la vicepresidenta, que es ella, alguien lo planificó y lo mandó a ejecutar. Y muestra en una pantalla partida cómo se ve, por un lado, a la gente tirando piedras con gomeras, sabiendo perfectamente a dónde tenían que tirar. Por otro lado, muestra la imagen de su despacho y hacia el final del video muestra cómo la policía llega por Hipólito Yrigoyen 20 minutos más tarde, después de producido el ataque. O sea, es decir, la vicepresidenta habla de que este ataque fue planificado y que alguien lo mandó a ejecutar. No dice quién, pero dice que la policía llegó tarde. A ver, pongamos a pleno el video, mantengamos el graf y pongamos a pleno el video de esto que dice Cristina. Repetí, Pablo, Cristina dice que fue planificado lo planificó el ataque. Y lo mandó a ejecutar. Grave. Insiste con esto. Alguien lo planificó y lo mandó a ejecutar. ¿Quién será ese alguien? Ahí está el video, pongámoslo, ¿no? 15:02, justo cuando terminamos el programa.
2 minutos después empezaba, podemos poner el video a pleno para que se vea 15:02, esto es lo que acaba de publicar Cristina respecto de cuándo comenzaron los ataques y cómo fueron esos ataques, dice Cristina, planificados. ¿Por qué quiero poner la leyenda, todo, para que se vea bien lo que dice Cristina? Corramos a los personajes menores, a Santoro, a Aníbal Fernández, al Cotillón de la Roque y todo eso, y quedémonos con los dos personajes que acá hay un pequeñísimo problema de gobernabilidad. Alberto Fernández y del otro lado Cristina. Cuando Cristina y empiezan a trascender, pero ¿cómo enviaste la Policía Federal sin que la vicepresidenta lo supiera? La mandaste de civiles, como mandaba a Macri a espiar dónde estaba la Cristina Fernández de Kirchner cuando ella estaba en la oposición. Cuando empiezan así, y ahora cuando publican, ¿qué creen? ¿Que Cristina está sospechando de que la izquierda le hizo la movida contraria? Sí. Digamos, ojo con esto, porque todos se preguntan hasta dónde llega la escalada y sobre todo porque Alberto Fernández esta semana tiene una agenda terrible en términos económicos. Ahora vamos a contar las medidas que está evaluando tomar y no quiere hacer una sola ola porque quiere que se cierre rápido el trámite del Senado entre hoy lunes y el jueves y esté todo cerrado. Maxi. En medio de todo eso, Cristina acaba de publicar, avísenme cuando lo tenemos en punta para poner el video a pleno. Sí, no importa que no tenga audio, pero bueno, lo podemos poner a pleno desde el principio, ¿puede ser? Podemos rebobinar y ponerlo a pleno desde el principio. Así mostramos qué es lo que piensa Cristina. Bueno, a ver, ahí está. Este es el video, ¿no? 15:02 comienza el ataque. Es el video que acaba de difundir Cristina Fernández de Kirchner en base a cámaras de seguridad diciendo cómo fue el ataque a su despacho. Ahí muestra cómo rompen las piedras, las baldosas para tirar. Este grupo de encapuchados, tengo entendido que por lo menos 2 personas están identificadas. Sí. Y ahí muestra cómo 15:07 los agresores arrojan bombas de pintura para señalar el objetivo, las ventanas del despacho de la vicepresidenta. Cristina está diciendo que la bomba de pintura era para que esté señalado dónde tienen que disparar al blanco con las piedras. Esto, no sé si a mí me parece muy grave. No sé si será así, pero me parece ya muy grave que Cristina piense que es así. Digamos, y alguna información debe tener de organismos de seguridad y de inteligencia la vicepresidenta de la Nación. ¿Para qué completamos? 15:12, luego de desalojar el despacho, un colaborador de la presidenta del Senado ingresa y coloca un teléfono celular sobre una mesa ratona para registrar el atentado desde adentro. Las versiones que da Cristina es que una de las piedras pasa a 20 centímetros de su rostro, que la salpican los vidrios que estallan y que ella se va a otro despacho junto a sus colaboradores y queda ese celular registrando lo que pasaba en el despacho. Pero básicamente lo que está diciendo es que no fue algo espontáneo, sino que fue un atentado planificado contra ella. Sí, te quería agregar algo que está al final del video, es un video largo, pero sí marcarte que hacia el final, Cristina, o el video muestra que la policía se demoró 20 minutos en llegar, con lo cual, si ella está diciendo que alguien lo planificó y lo mandó a ejecutar, y después está diciendo que la policía se demoró... A ver, ¿nos podemos subir ahí? ¿Podemos subir ahí no en está el video? Poniendo la tinta sobre los grupos de izquierda. O sea, está diciendo que hay algo más, desde las fuerzas de seguridad. Por eso, ¿te puedes subir ahí en el video en el momento en que dice esto, que se demora la policía? Veamos el video, estamos corriendo el video. Dale. Está corriendo el video en vivo. Es un video largo. Cuéntenme cuánto queda para el video. ¿Cuánto queda en el...? Son 3 minutos de video, Bueno, ahí se ve una persona que está tirando una hondera y Cristina dice que está orientada directamente a su despacho y que todas esas piedras también están marcadas directamente a su despacho. 15:21 es el momento que ingresa la policía. Está bien, dejemos correr el video y ahora seguramente va a haber una leyenda en la cual Cristina dice que se demoró la policía en llegar y dispersar a quienes estaban tirando las piedras a su despacho.
Exactamente, o sea, lo que está planteando es, a 20 minutos del inicio del ataque, llegan los primeros efectivos policiales. Ya lo vamos a ver, no sé en qué tiempo. Ahí está. Ahí estamos, ahí va. 15:21. A los 20 minutos iniciado el ataque, llegan los primeros efectivos policiales. Bueno, la respuesta... Obviamente le está diciendo un mensaje a Alberto Fernández y a Aníbal Fernández, que es el Sí, yo no ministro llego a de Seguridad. identificar acá, ahora lo vamos a chequear, no llego a identificar si esto es Policía Federal o Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí te puedo decir que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires había planteado ya el jueves y el viernes que ellos demoraron el ingreso de los policías porque sentían que si hacían este movimiento antes de negociar con las organizaciones que estaban marchando, la escalada de violencia iba a ser aún mayor. Que recién cuando se dieron cuenta de que no había posibilidad de cortarlo, fueron a avanzar con los efectivos policiales y además antes se habían asegurado de que no hubiera niños en la zona que... De nuevo, según la versión de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, había chicos que estaban en la primera línea de fuego en esa imagen que estamos viendo ahora en pantalla. Yo insisto, en todo caso lo de la Policía Federal fueron de civil, digamos, según dice Aníbal Fernández. Cuando van a una manifestación de civiles que identifican ¿cómo se llama? La brigada que va, identifica a los agresores y supuestamente los va deteniendo. Pero la respuesta del kirchnerismo es: mandás de civil sin informar a las autoridades de la Cámara que mandaste policía federal sin identificación. ¿Qué querías ver? Y lo que deja ahora trascender es 20 minutos estuvo hasta que llegó la policía. Hugo Jaime Fausto Espotorno. A ver, parece a mí, o hemos comenzado una nueva etapa en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Donde Alberto Fernández toma el rumbo que él cree que era el único que le quedaba, que era no caer en default con el FMI, firmar el acuerdo, aprobarlo y bueno, y que sea lo que sea con Cristina, en la relación de Cristina. Cristina manifiesta un rechazo clarísimo, acá no hay medias tintas, el jueves al acuerdo, en su video, en el documento a la Cámpora el viernes, donde dicen, palabras más, palabras menos, el gobierno adopta una política económica con el FMI que va a fracasar y que va a agravar la situación política, económica y social. Eso es lo que dice el documento de Máximo Kirchner en la Cámara. Y esto en el medio, ¿no? Donde empiezan a ver las sospechas de quién hizo la pedrada a Cristina y cómo actuó el gobierno y por qué Alberto Fernández no salió rápidamente a condenarlo. ¿Qué hay detrás de todo esto? No, yo lo que creo que hay dos concepciones distintas sobre la Argentina y dos concepciones distintas de cómo resolver los problemas de la Argentina. El kirchnerismo operó activamente para que se vote por el no en la Cámara de Diputados. Antes de la sesión ya venía operando. Y Cristina Kirchner llamó personalmente, ella hizo llamar en su momento, a aquellos que dudaban, el caso de Goyán, que salió ayer en los diarios, digamos, y sé perfectamente de otros, a que los dijo que tienen que cambiar el voto. O sea que, y eso fue, todo esto estaba previo. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, ¿qué dice? Esto es 2001, dice el kirchnerismo. Acuérdense del 2001, acuérdense de Cavallo, la gente, cuando uno le dice al kirchnerismo, pero escúchame, el 80% de la gente cree que hay que pagarle al Fondo Monetario, que no hay otra alternativa. El kirchnerismo lo que contesta es, bueno, con Cavallo en el 2001 pasaba lo mismo. Y a los 4 meses lo echaban a patada. Nosotros no queremos que nos echen a patadas. Entonces se corren, piensan que se corren de la escena y dice, Alberto, bancate vos este lío. Este es el trasfondo de dos concepciones. Porque aquí lo que faltó, para mí, desde el gobierno, es una militancia explicando que es un default. En la medida que vos no explicás que es un default, que si había default hoy, lo saben mejor ustedes que yo, te estarías corriendo al banco a buscar los depósitos, no te entregarían los dólares y todas las cosas que sucederían, digamos, de ahí a la hiper y a la gente de la Plaza de Mayo. Como el kirchnerismo piensa que eso es lo que va a pasar, se abre. Todo esto ya es consecuencia de esta situación. ¿Entendés? Porque si ves unos tuits atrás, Aníbal también dice, esto estaba prearmado. ¿Y qué está diciendo Aníbal? Cristina, no sé qué es lo que está diciendo, no se entiende qué está diciendo. ¿Y qué está diciendo Cristina? Pero ya me parece que con fuego... Cristina? ¿Qué está diciendo Cristina? Y Cristina está diciendo,
Fíjate, fue interesante. Aníbal dice fue prearmado en algún canal, que no sé si no fue en este o en un canal colega, hubo una encuesta diciendo esto lo hizo de izquierda, no se sabe quién lo hizo, algo así era, o fue prearmado por Cristina. O sea, había todo un clima el mismo jueves sobre qué es lo que había sucedido, ¿no? Entonces, me parece que esto va a seguir, porque objetivamente Alberto necesita llevar adelante su gobierno y el kirchnerismo necesita abrirse. Con el plan que uno supone que es, adelanto las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Cristina senadora, y dan por perdida la elección de 2023. Este es más o menos Ahora, el cuadro. Hugo, vos obviamente tenés mucha relación, es uno de los encuestadores históricos, digamos, del peronismo, los gobernadores, obviamente conocés a todos los personajes. No creas que a todos, pero sí. Bueno, unos pero cuantos. prácticamente a todos, al jefe de gabinete de Mansura, al propio Alberto Fernández, bueno, a todos los personajes. Hay algo que vos decís que no coincide con lo que transmiten algunos medios oficialistas cercanos a Cristina. Esos medios transmiten, Cristina hizo todo el ruido, obviamente está muy enojada, quiere que lo echen a Guzmán, no creía que había que negociar así, que cerró un desastre, como lo dice la carta de la Cámpora, textual, que cerró un desastre, que no negoció nada, que impusieron todo, que va a ser muy difícil llevar esto adelante los próximos meses. Y lo mismo Máximo Kirchner, pero hacen todo el show sabiendo que igualmente se iba a aprobar y que la Argentina no iba a caer en default, porque desde el minuto 1 consideraban que Juntos por el Cambio iba a acompañar el acuerdo con el FMI. Sí. ¿Esto es cierto? Pues vos contás que Cristina estuvo llamando a algunos diputados para decir... Bueno, pero también Cristina, a mí me parece lo siguiente, Cristina, y lo dijo Máximo, cuando dijo, van a estar los votos, son los votos de la oposición. Hace un mes lo dijo. O sea que yo estoy diciendo el kirchnerismo no creo que haya pensado que había que hacer explotado el país haciéndolo defaultear. Lo que están diciendo es nosotros no tenemos que ver con esto estalla. ¿No? Es como si vos dijeras que el tema del incremento de precios de hoy de la nafta tuviera que ver con el acuerdo con el fondo, no tiene nada que ver. Tiene que ver con otra situación o el incremento del 50% de inflación del año pasado, ¿qué tiene que ver con el fondo? Nada. Ellos están diciendo, esto se agrava, el gobierno no lo va a poder manejar y nosotros lo estamos diciendo, pensando, digamos, en el futuro. Eso es lo que... ¿No queda expuesto también cierta debilidad de la propia Cristina cuando terminan, no sé, 30, 40, no sé cuántos diputados fueron? Creo que votaron negativamente 35 diputados y 15 se abstuvieron, digamos, pero que queda, si se quiere, un núcleo chico, un núcleo duro chico de objetivamente para no sé mí cuántos senadores van a votar en contra, si serán 10 o 12. Es que Cristina está perdiendo, digamos, el liderazgo de lo que ella llama soy la columna, digamos, en vez de la CGT, como si ella fuera la columna vertebral. Eso se va a ir rompiendo, porque, digamos, los gobernadores tienen que gobernar y entonces tienen que empujar a sus senadores y a sus diputados a otra política, porque la CGT está planteando también, muchos se abstuvieron, pero saben que tienen que apoyar. Y entonces me parece que ella, digamos, va bajando, así como Macri va disminuyendo su cereje de puntos, también Cristina va decreciendo. A ver, esperamos un segundito, ya vamos a hablar del nuevo escenario económico en medio de todo esto, lo que estamos viendo a nivel internacional y también lo que está impactando en la Argentina, más los problemas de los desequilibrios enormes de la Argentina. Brenda va a contar un ratito cómo se discute, bueno, cuál va a ser el elenco de ministros de Alberto Fernández a partir de abril, una vez que se cierre el acuerdo con el fondo. Me dicen, alguien que estuvo anoche con el presidente, que el presidente dice, Martín Guzmán, se queda, estoy conforme con su trabajo, Guzmán no va a ser reemplazado, porque era el primero de los ministros que estaba ahí en la mira, por todos, no solamente por Cristina, sino por los gobernadores, por Sergio Massa, por todos. Pero me dicen que ayer Alberto Fernández dice, va a ser Guzmán el que lleve adelante la gestión del acuerdo con el fondo. Alberto Fernández también dice una cosa un día y después dice otra cosa, ¿no? Según los interlocutores. Pero ayer alguien que estuvo
mucho tiempo discutiendo distintos temas. Entre otros temas, por ejemplo, también el tema de qué hacer con las retenciones. Ahora vamos a contar qué están pensando hacer con las retenciones y si además de lo que se anunció, vienen después retenciones para trigo y maíz, que es el gran tema que generaría un conflicto más abierto con el campo. Bueno, me cuenta esto, Guzmán está ratificado por Alberto Fernández, pese al enojo muy grande del resto de la coalición con el ministro de Economía. Ahora va a contar Brenda cómo sigue a partir de abril. Pero denme un poquito más de información de estos cruces y esto que conocimos el video de Cristina con el tuit de recién. A ver si podemos ahondar un poquito más alrededor de lo que ha pasado con estos cruces que han generado mucha, pero mucha tensión en el gobierno durante todo el fin de semana. Brenda y Pablo. Sí, muchísima tensión a partir del sábado con estos cruces entre Larroque, que bueno, como decís, es un personaje, digamos, una figura que por ahí tiene un cargo menor, pero que tiene fuerte relevancia en la voz de la Cámpora, si bien no es, por supuesto, Máximo Kirchner, que por otro lado también volvió a mostrarse en un acto del PJ bonaerense, mostrando que todavía está teniendo relevancia, que una muestra de fortaleza, después de este escenario de cierta debilidad en la cual quedó o aislamiento después de la votación en diputados, donde votó prácticamente en soledad con la izquierda contra el acuerdo por el FMI, por el acuerdo con el fondo, por la deuda, con el fondo, exacto. Y después los cruces empezaron a escalar hasta que llegamos hasta hace pocas horas, cuando Larroque vuelve a salir al cruce del gobierno y dice que están tratando de proscribir o que hay una autoproscripción de las palabras del sector mayoritario del gobierno, que es justamente el propio, como que el kirchnerismo cuando dice algo hay un escándalo, como un escándalo, se arma un escándalo. En cambio, cuando el gobierno o alguien en el gobierno dice algo cuestionando, por ejemplo, al otro lado, no se arma tal escándalo, tal vez planteándolo como una crítica también a los medios de comunicación, ¿no? Que es, Maxi, diciendo que los medios de comunicación están jugando a favor del gobierno y en contra del kirchnerismo. ¿Eso es lo que dijo Larroque hoy? no mencionó en particular a los medios de comunicación, pero sí habla en general como del escándalo que se hace o los problemas que se producen cuando el kirchnerismo habla y cuestiona y cuando se cuestiona del otro lado. Y también se refirió a la ola de off que suelen atribuirle al gobierno. Es cierto que cerca de Alberto Fernández Alberto Fernández habla con todo, digamos. Exacto. El que no, yo hace 2 años que no intercambio un mensaje con Alberto Fernández. Todo el resto del periodismo, de los dirigentes menores, de todo lo tienen a Alberto Fernández en el chat a cualquier hora respondiendo mensajes. Y así también construyen notas y demás de lo que opina y piensa Alberto Fernández en la intimidad, en privado. Eso es cierto. Eso es cierto lo que plantean desde el kirchnerismo. Ahora me llama la atención que por ahí algunos sectores del kirchnerismo, empezando por la propia Cristina, no entiendan que cuando alguien desde el propio espacio del oficialismo cuestiona la autoridad del presidente, y es algo fuerte en la Argentina y sobre todo en un gobierno peronista, ¿no? Porque hemos tenido experiencias de ese tipo, pero en otra época, de la Rúa en el 2001 con Chacho Álvarez, pero no habíamos visto experiencias donde el peronismo socavara a Carlos Menem, que cortaba cabeza a cualquiera que se le pusiera enfrente, ya sea gobernador, intendente o lo que fuera. De hecho, Y los que se abrían se tenían que quedar fuera del partido. Acá estamos viendo un presidente que está siendo cuestionado por su propio espacio y por funcionarios que están en el propio gobierno. Sí, esto no es nuevo, es decir, viene pasando desde el año pasado, pero lo que está pasando en este momento es que estos cruces, como ya dijimos, pero hay que enfatizarlo, están escalando a otro nivel. ¿Por qué? Porque desde el gobierno lo que están haciendo es, acá está Leandro Santoro, están saliendo a responder con otro cariz, ¿no? Con otra fuerza. Lo que hay es una demostración de que dentro del Frente de Todos ya está todo roto. O sea que lo único que falta es la formalización de que eso está roto. De hecho, durante el fin de semana hubo trascendidos de que incluso se podría llegar a romper el bloque de diputados. O sea, ya llega a un paso mayor. ¿Y dónde se ve eso? Bueno, se ve en la postura de los gobernadores, en la postura de la CGT, en la postura hasta de la CTA. Hugo Yasky el fin de semana salió a decir que él hubiera
Hugo Yasky se abstuvo, al igual que Palazzo, de la bancaria, que él hubiera votado a favor, pero que por algún motivo, por la trayectoria histórica de la CTA, viendo que estaban los votos, se abstuvo. Daniel Goyan también fue uno de los votos que en su momento parecía que iba a votar a favor y parecería ser que recibió un llamado y a partir de Acá eso dice Hugo Aime que lo llamó Cristina. se abstuvo, bien. Sí. Bueno, Hugo Aime algo debe conocer, digamos. exactamente. Bueno, son algunos de los signos que muestran que esto está todo roto y además hay un pase de factura dentro del peronismo que quedó una espina clavada el jueves porque dicen, bancamos que hayan votado diferente, pero lo que no toleraron algunos es el hecho de que haya entrado al recinto un minuto antes y no hayan dado explicaciones desde la cámpora de por qué votaban en contra. Esa manifestación política es algo que se reprocha hacia adentro y de nuevo, estos vínculos que son muy difíciles de reconstruir. Bueno, vamos a hablar un poquito del nuevo escenario económico y ya está Leandro Santoro. Gracias por venir, Leandro. Ahora hablamos con vos. No sé si viste el video que acaba de difundir, ¿no lo viste? No. Bueno, te permito que entraste al estudio sin posibilidad, ¿viste? de verlo. Fíjate en tu celular, hay un tuit de Cristina en el cual difunde ese video y en ese video dice, no, pero está bien, pero me quiero ir al nuevo escenario económico, si no, no me entra nada, digamos, está Fausto Espotorno. Entonces, velo un poquito, 2 minutos, tomate 2 minutos para verlo ahí en tu celular, ese video, porque Cristina dice que alguien planificó y mandó a ejecutar las pedradas y el ataque a su despacho. Y cuestiona que la policía llegó muy tarde para desarmar la manifestación o en concreto a estos que estaban perpetrando el ataque a su despacho. Tomate ahí 2 minutos y ahora lo hablamos. Fausto, hay un nuevo escenario económico. Esto que estamos contando, el shock externo, el aumento de la nafta, lo que está pasando muy fuerte con el precio de los alimentos. Y a esto se le suma que la Argentina estaba con un piso de 50% de inflación y las medidas que están coordinadas con el FMI, que en el corto plazo implican también un aumento de tarifas, un dólar oficial que no puede actuar de ancla del resto de los precios de la economía. ¿Cómo estás viendo este nuevo escenario? Mira, sí, a ver, el escenario en materia de inflación es como un agravante de lo que ya veníamos viendo, ¿no? Tenés aumentos a nivel internacional de commodities en todas partes del mundo. Más grave aún para mí, la inflación mundial está subiendo. Vos tenés en Estados Unidos hoy una inflación que cerró en 7,9 y la inflación en la zona del euro se estima que va a dar la semana que viene el 6%, 5,8, 5,9. Todo eso, a eso hay que sumarle todos los subas de los commodities, porque esto es febrero. Y cuando ves, ahora el miércoles se va a juntar la Reserva Federal y dice que va a subir la tasa 1/4 de punto a 0,50 con una inflación del 8. Eso, la inflación mundial va a seguir corriendo por un rato. A eso se suma nuestro escenario de una inflación del orden de, ya estamos en 50 para arriba. Tuvimos enero 3,9, febrero a nosotros nos dio 4, la primera semana de marzo nos dio 1,5 y calculamos que marzo va a terminar en 4, 4,5, más o menos. Porque tenés ahí aumento de colegios, aumento de prepagas, expensas seguramente. Bueno, tarifa se postergó ahora con el acuerdo a junio, que primero se decía que se iba a hacer en marzo. Vamos a estar ahí en orden de 4, 4,5. Con lo cual, tu escenario inflacionario se agravó entero, ¿no? Los aumentos de los commodities te impactan un poco en Argentina, te va a impactar el trigo, te impacta un poco en los panificados. Igual, no sé, me preocupa más el aumento de las naftas en sentido que la del trigo. El trigo te impacta en los panificados un 7%, más o menos. O sea, si se duplicara el precio del trigo, los panificados te suben un 7%. Pero vos pensás que en alimentos perecederos, la nafta es un insumo importantísimo, porque tenés que llevar la fruta hoy. Si mañana sube la nafta, sube la fruta mañana, automáticamente, ¿no? Entonces, tenés un escenario de más inflación casi seguro, este año se esperaba. El gobierno también tiene que, el año pasado usó el dólar como ancla, este año no lo puede usar mucho más porque no tiene tantas reservas para usarlo. Y acá hay un tema que hay que tenerlo claro. Si yo uso el dólar como ancla, tengo que poder importar a precio de dólar anclado, ¿no? Para bajar los precios. Lo que hago es importo un dólar más barato de tal manera de hacerles competir a los productores locales con un tipo de cambio más barato. Pero si yo uso el dólar como ancla y no dejo de importar o no se puede importar por la que sea, el resultado es que el ancla del dólar funciona muy mal. Y eso es lo que le está pasando un poco al gobierno en este momento. Del lado de las importaciones tiene dos problemas. Tiene un problema local, que faltan dólares, entonces son muy
restrictivos a la hora de aprobar importaciones, y a nivel internacional tenés un problema serio de falta de containers, etc. Y eso está generando un problema importante, que es el siguiente. El gobierno, ponele que te aprueban un monto para importar, vas a importar y resulta que te subió el precio del container porque faltan containers en el mundo, la guerra, la pandemia, etc. Entonces le decís a la FIP, bueno, ahora no, perdona, esto no sirve más, y bueno, ya está, perdiste de un mes de importaciones, se atrasa todo, y estás teniendo serios problemas para importar, ¿no? Te hago una sola pregunta. Yo veo en el corto plazo lo único que le puede jugar a favor al gobierno, además de lo que está jugando en términos de... Hay una estimación de la Bolsa de Rosario, la última estimación de la cosecha a los precios que estiman, que es por arriba de la cosecha récord del año pasado, ¿no? Sí. En términos de ingreso de dólares. Es decir, la Argentina va a tener de nuevo un mega shock de ingreso de dólares por el lado del sector cerealero. Más de 38.000 millones de dólares van a entrar por ese sector, eso juega a favor. El otro tema que yo veo que en el corto plazo puede jugar a favor es lo que está pasando con el dólar libre. Y te hago la pregunta, sí. ¿Hasta cuándo y cuánto puede caer ese dólar libre? Ese dólar que hoy en el contado con liquidación está en 190 pesos y un poquito abajo el dólar MEP, son los dólares en blanco de acceso de las empresas. En algún momento ese dólar estuvo en 230 en enero, pero no es solamente eso, sino que si uno ve la serie de ese dólar durante el gobierno de Alberto Fernández, bueno, acá tuvimos un momento que fue el momento de shock de octubre del 2020, que a valores de hoy, el dólar libre se disparó a 330 pesos, el dólar contado con liquidación, el dólar blue se disparó más, a 340 pesos a valores de hoy, ese dólar de 195 ajustado por inflación a valores de hoy. Al inicio del gobierno de Alberto Fernández estaba en 180, con un dólar oficial que a valores de hoy estaba en 135, una brecha que era del 30%, mucho más chica. Hoy veo que se ha desinflado mucho este dólar, no solamente cayó de 2.33 a 190, sino que digo, en términos históricos, si uno lo ve en el mejor momento del 2021, antes de que venga la segunda ola, cuando el dólar, se acuerda, cayó a 140 pesos, 140 pesos cayó el dólar, y se achicó mucho la brecha, a valores de hoy ese dólar sería de 200 pesos. Es decir, que ahora está por debajo de lo que fue abril de 2021 cuando estaba la expectativa. Claro. Primero no había llegado la segunda ola y que Guzmán cerrara rápido con el FMI. Es decir, que se desinfló mucho el dólar libre. Atención con esto. Claro. Es decir, que claramente el acuerdo con el fondo le permite al gobierno, mostrarme rápidamente la siguiente, no, la otra, el cuadro de dólar, le permite alejarse del escenario de hiperinflación, el otro. El escenario de hiperinflación le permite alejarse de los dólares a cualquier valor, es decir, el dólar a 300 pesos, que fue el pico de crisis. El dólar de pánico no lo... Claro. Pero te quiero preguntar, pero por eso, te quiero preguntar hasta cuánto puede caer, porque claramente el dólar de fines de octubre del 2020, el dólar blue a 195, que ajustado por inflación da un dólar hoy de 340 pesos, nos alejamos de eso. Claramente el dólar de promedio de la hiperinflación del 89, que es un dólar arriba de 400 pesos, nos alejamos de eso. La pregunta es, este dólar blue que no ha caído tanto como el contado con liquidación o el MEP, pero bueno, en algún momento, si los otros siguen para abajo, tendría que desinflarse un poquito más. Está en 200 pesos. Fíjense el pico de crisis en junio del 2002, ese dólar de 4 pesos a valor de hoy 210 pesos. ¿Vos ves que eso puede mantenerse o incluso desinflarse un poco más? ¿O esto puede ser así entre abril y julio, que es cuando entran los de la cosecha gruesa, y después agarrarse de nuevo de las manos en la última parte del año? Dificilísima la pregunta, porque vamos a ver, es cierto lo que decís. Acá hubo una combinación de dos factores que hizo que el dólar empezara a bajar, que fue el acuerdo con el FMI y la suba de los precios de los commodities. Claro. Las dos combinaciones, básicamente lo que todo el mundo calcula es decir, che, pero ahora si entran 10.000 palos del FMI porque tenés que renovar. Entra lo de la cosecha. Bueno, pará. Más suba de tasa de interés, más suba de tasa de interés y baja de la emisión monetaria. Y baja de la emisión monetaria. Sobre todo suba de tasa de interés porque ahí en la baja hubo, pero bueno, el escenario empezó a ser un poquito más razonable. Entonces, creo que en el fondo, y te voy a decir esto, me voy a meter un poquito del lado de Jaime, pero en el fondo lo que el mercado leyó fue, ante la disyuntiva del gobierno de ir a una locura total, defaultear, etcétera, y no, aunque le cueste, decidió ir a una cosa más racional. Y eso creo que hizo que el mercado dijera, bueno, entonces ya el dólar de pánico lo descartamos, van a entrar dólares por la cosecha, van a entrar dólares por el FMI, el escenario, la demanda de dólares para pagar deuda es más chica,
Entonces hay que calmar un poco las aguas. Ahora, después queda todo que lo explique. Cuando él me diga qué pasa después de julio, yo te digo qué pasa con el dólar, ¿no? Pero hoy ese es el escenario. Tenés mucho más dólares de lo que estábamos esperando inicialmente, tanto por la cosecha como por el acuerdo. Gracias, Fausto, gracias. Hugo, me voy con Leandro Santoro. Gracias por venir, Leandro. A ver, hubo toda una discusión respecto a una declaración tuya, un tuit tuyo respecto a, bueno, a quienes apoyaban el acuerdo con el FMI y si estaban o no dentro del espacio del oficialismo y del gobierno. ¿Cómo fue eso, digamos? Porque algunos interpretaron, bueno, Santoro está jugando fuerte al lado de Alberto contra los que no acompañaron el acuerdo del FMI dentro del propio oficialismo, básicamente el kirchnerismo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, nosotros tenemos que resolver dos temas. El primero es la unidad del Frente de Todos y el segundo es apuntalar la autoridad presidencial. Yo me vengo diciendo hasta acá que el primer objetivo nuestro como espacio político es defender los intereses de los argentinos y el segundo es preservar la unidad del Frente. Lo que dije en esas declaraciones fueron algo que para mí es del más sentido común, que es que los funcionarios del Ejecutivo tienen que estar todos alineados con el presidente y que el bloque del oficialismo tiene que acompañar al gobierno. Lo dije básicamente porque entiendo que es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, o sea, en todos los países del mundo, más allá de que en la cultura del peronismo, el verticalismo, la organicidad sean más importantes que en otras culturas políticas de nuestro país, esto es del más sentido común. Lo que no creo es que en la interpretación que algunos hicieron sobre esas declaraciones, o sea, yo no... Creo que no hay posibilidad de pensar ni el gobierno, ni la reelección de Alberto o de cualquiera de nuestro espacio político en el 23, sino es a partir de la unidad. Necesitamos a todos los sectores adentro. Porque la coalición social que nosotros tenemos que armar implica tener que sintetizar diferencias de personas que pueden tener miradas distintas, pero que tienen un común denominador. No hay espacio hoy en la sociedad argentina, porque a nadie le sobra mucho, para que el Frente de Todos se fracture y para que se pueda garantizar una continuidad política en el año 2023. Así que lo importante era esto, o sea, ahí se dice, para mí yo estoy en contra de la síntesis que ponen arriba con el tema de cruzó a la Cámpora, porque para mí la Cámpora y los sectores más cercanos a Cristina son imprescindibles adentro de la coalición. Nosotros tenemos que construir una coalición donde estén todos los sectores adentro. Y por otro lado, creo que la mayoría de los sectores que acompañaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se autodefinen como cristinistas y kirchneristas. O sea, es el caso de Aníbal, es el caso del Chivo, es el caso de Heller. Ahora, te hago una pregunta muy básica, ¿no? Muy elemental, que uno percibe. Todos entienden matemática de primer grado, digamos, ¿no? Respecto a 1 más 1, digamos, cómo sumás en una elección. Creo que la entiende Juntos por el Cambio, por eso entendió que puede pasar cualquier cosa menos dividirse. Y hasta ahora, en términos electorales, también la entendía el oficialismo. Pero en el medio, más allá, dejá de lado la selección y qué pasa en el 2023 y qué pasa después. En la gestión, es muy difícil gestionar si hay dos visiones totalmente distintas respecto a la política económica, que en la Argentina es la columna vertebral de la gestión de un gobierno. Y el documento de la Cámpora, no sé si vos lo leíste, 45 páginas. 15. Entonces me estoy confundido, claro, me estoy confundido con ya leí tanto, ¿viste? Documento y memorándum de política económica de 45, el técnico es 12 y el de la Cámpora es 15 páginas. Yo lo que veo ahí, el otro día lo mencionamos, es una diferencia muy profunda respecto al rumbo, diciendo, no solamente no estamos de acuerdo con este rumbo, sino que este rumbo va a fracasar. Eso es lo que dice. Entonces, vos estás diciendo, bueno, tenemos que unirnos todos para gestionar. ¿Pero por qué se van a unir parte del gobierno que consideran que esta política económica, lo dicen textualmente, va a fracasar y va a agravar la situación económica, política y social? Ahí hay dos dimensiones que pasan en todos los países del mundo. Una cosa es el Ejecutivo, el gobierno, y otra cosa son las coaliciones políticas o los partidos políticos que integran las coaliciones que sostienen al gobierno. Es muy común, por ejemplo, que en España, que también hay un presidente electo por una coalición, los partidos se expresen marcando diferencias con el Ejecutivo. Lo que no es común es que los funcionarios del Ejecutivo marquen diferencias con el presidente. Funcionario del Ejecutivo, es empleado del presidente, está obligado a acompañar la gestión del gobierno. La Cámpora como organización, que forma parte de una coalición política más amplia, tiene todo el derecho del mundo a pronunciarse sobre lo que le parezca porque forma parte de una coalición electoral, político-electoral. Pero fíjate Guado, que es un hombre de la Cámpora, inserto en el dispositivo de gestión, tuvo una posición muy clara de respaldo al acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, esto me parece importante.
funcionario del Ejecutivo tiene que respaldar al presidente. Los partidos políticos que integran la coalición pueden marcar diferencias. Yo, en todo caso, la crítica a los compañeros de la Cámpora es que a mí me hubiese gustado este documento antes, para poder discutir con ellos en otro contexto. Pero el documento es absolutamente legítimo. E incluso en este contexto, me parece que es legítimo también que un espacio político, no funcionarios de ese espacio político en el Ejecutivo, sino que una organización política exprese sus posiciones, pasen todas las Vos lo que decís, condiciones. los funcionarios que están en el Ejecutivo y que son nombrados por el decreto del presidente, si critican al presidente lo están desautorizando. Es Están del diciendo, sentido el común. presidente no. A ver, la Cámpora tiene todo el derecho del mundo, como cualquier otro partido que integra la coalición, a manifestar sus opiniones. Vos podés discutir si mejor un tiempo otro, pero eso pasa en todos los países del mundo, eso está bien. Ahora, lo que me parece que nosotros tenemos que reclamar, por eso yo digo, unidad y autoridad presidencial. Me parece que estás anticipando que algunos funcionarios o algún funcionario que criticó el acuerdo con el FMI y al presidente en las próximas horas va a salir del gobierno. Eso es lo que estás un poco anticipando. Pero no hago me referencia, pero acá es importante esto, o sea, es más, te podría decir, los compañeros de la Cámpora que integran el Ejecutivo son todo el tiempo valorizados por el presidente de la Nación. El caso yo pongo siempre el caso de Raberta porque Alberto está muy contento con la gestión particular de él. No recuerdo, perdón, no recuerdo funcionarios de la Cámpora que hayan criticado el acuerdo, sí funcionarios de otras agrupaciones políticas. Estamos hablando de algo... Sí, de otras agrupaciones políticas, está diciendo de todo. A ver, vuelvo al tema inicial. No sé si estabas viendo justo ahí el video que acaba de publicar Cristina. Cristina dice, la manifestación del jueves en el Congreso fue multitudinaria. Lo que está diciendo es, bueno, esto va a proseguir, digamos, va a haber cada vez más gente en la calle protestando por el deterioro de las condiciones sociales. Sí. Y dice, el ataque a mi despacho fue organizado. El video no lo vi un poquito por arriba. Sí. Sí, sí. A ver, lo que uno está viendo ahí... A ver, primero, condenar cualquier forma de manifestación violenta. Basta. La Argentina no da para más, o sea... Yo estoy cansado de esto, ¿viste? Porque... La verdad yo entiendo, todas las protestas son legítimas, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero la violencia hay que desescalarla, hay que terminar con esto, ¿no? Como con los scratches, con cualquier tipo de agresión, condena, para mí debería ser una condena unánime del sistema político, de todos. En segundo lugar, bueno, veré el video, digamos, yo me parece que es una locura suponer que alguien, tratando de entender tu pregunta, que alguien del Frente de Todos puede estar de acuerdo con esto, digamos. Yo creo que Cristina para nosotros... Es decir, que alguien puede conspirar dentro del Frente de Todos para atacar el despacho de Cristina. A mí me parece absolutamente imposible. O sea, yo la verdad que cuando hablo con los compañeros en la intimidad, Maxi, con todos, que tengo buena relación con todo el mundo, o sea, todos la quieren a Cristina y la sienten parte fundamental de sus vidas. De sus vidas. O sea, vos hablás con todos los compañeros que formaron parte del gobierno de Néstor, de Cristina y que forman parte del gobierno de Alberto, en cualquiera de los niveles, y sienten por Cristina un cariño que va más allá de lo político, porque a muchos de ellos los reconcilió con la política, a otros les dio oportunidades. Yo no veo, de verdad lo digo. ¿Viste el tuit de Larroque diciendo que era atronador el silencio del gobierno? Sí, el presidente no tuiteó sobre el ataque al despacho de Cristina. Si hay una persona con la cual yo tengo buena relación de la Cámpora es con el Cuervo, mi amigo personal. Hablé con él antes de venir para acá. Lo adoro, es un gran compañero. También hablé ayer con Alberto, o sea... Estaba preocupado con lo de Cristina, lo llamó a Mariano, la llamó a Cristina, o sea, se manifestó, o sea... Mariano es el secretario. Marianito es el secretario, sí. No veo, la verdad, mira, con todos los problemas, acá no tenemos un problema. Si vos me decís, che, en otra materia tenés un problema, y sí, el gobierno tiene, y la coalición más que el gobierno, tiene que ordenar el discurso frente a la opinión pública. Acá, en la defensa de Cristina, no veo ningún problema, o sea, no encuentro ningún compañero ni ninguna compañera que le resulte indiferente lo que le pase a ella. Bueno, yo te voy a decir una cosa, vos sos... uno dentro del Frente de todos saben que sos amigo personal de Alberto Fernández, que te reunís muchas veces, más que algunos ministros, con Alberto Fernández, y sos de los que lo estás diciendo ahora, que trata de buscar cierta unidad en el espacio político. Hay otros en jefatura de gabinete, en Cancillería, que son más antikirchneristas que albertistas, ¿no? Más antikirchneristas que muchos en la oposición. A mí nunca me manifestaron eso, primero porque no lo hubiese aguantado. O sea, si alguien habla mal de cualquier compañero, mucho más de Cristina, hubiese reaccionado, así que nadie me lo manifestó. Sin embargo, te digo, si hay una persona que le recomienda a Alberto que se pelee con Cristina, no lo quiere Alberto. Porque la ¿no? Y no. Pero es un problema. A ver,
esto es muy simple. O sea, yo lo vengo sosteniendo el último fin de semana, hablé bastante con varias radios. Miren. Pero esto que hay varios sectores, no solamente esos que están cercanos a Alberto Fernández, sino de distintos sectores que dicen que Alberto Fernández tiene que poner los pantalones, tiene que definir cuál es su política económica, que va a ser esta, con el FMI, monitoreando todo. Y, bueno, tiene que plantarse y defender esa política económica frente a Cristina. Pero eso es otra cosa. A ver, el presidente y el que toma las decisiones es Alberto Fernández. Inclusive fue Cristina, ¿te acordás? En una carta había dicho, o en un acto, el que tiene la virome y el que manda es el presidente. Eso no hay discusión. Eso no hay discusión. Ahora, lo que hay que entender es que Cristina representa también un sector de la sociedad. Yo por eso hablo de coalición social. Vos para gobernar tenés que armar una mayoría. Esa mayoría se puede construir con sectores vinculados a sus actividades, por ejemplo, no sé, el campo, la industria, los movimientos sociales, lo que sea, o por adhesión a determinado referente. Hay un sector de la sociedad que forma parte de nuestra coalición que está en el frente de todos porque está Cristina. Si Cristina mañana rompiese con el frente de todos, seguiría con Cristina. Eso es elemental, digamos, lo sabemos todos. Como hay otros sectores vinculados al peronismo tradicional, al peronismo del interior, o al trabajo, movimientos sociales, movimientos sindicales, que más allá de lo que defina cualquiera de sus referentes, define su adscripción política por otros intereses. En el caso nuestro, yo lo que estoy visualizando desde hace mucho tiempo es que la sociedad está haciendo un giro hacia la derecha, que efectivamente hay una tensión, digamos, dentro de los proyectos populares en toda América Latina, porque lo que nos pasa en la Argentina no es muy distinto a lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en otros países de la región, y que los movimientos populares tienen la obligación de sintetizar en discreción y en reserva sus propias diferencias para lograr pujar en el marco, digamos, de la lucha política e ideológica en la Argentina con otros espacios políticos que tienen muchas diferencias con nosotros. Es cierto que hay diferencias entre sectores adentro del frente de todos, pero esas diferencias internas son menores que las diferencias que tenemos con otros sectores que disputan con el frente de todos el poder para el 2023. Vos decís, la sociedad está haciendo un giro a la derecha y Esper sonríe pensando... Pero es algún fenómeno, mira, lo hablaba ayer con Jorge Alemán. Sí. Que es un intelectual, vos seguramente lo conocés, es muy importante para nuestro espacio, que vive en España. Y me dice que efectivamente hay un giro hacia la derecha en Iberoamérica. Está claro esto, o sea, de hecho, la buena elección que hizo José Luis... ¿No es el caso de acaba de asumir Boric acá en Chile? Sí, ojo, pero me contaba el caso de, por ejemplo, me decía, mirá, Sánchez en España, que está haciendo las cosas bien, crece el empleo, tiene una coalición ordenada, etcétera, etcétera, probablemente pierda las elecciones. El caso de Chile, lo que se dio fue que como fue un gobierno neoliberal... En Brasil hoy en las encuestas está mucho mejor Lula que Bolsonaro. Bueno, porque ahí lo que pasó fue a la inversa de lo que nos pasó a nosotros. Si hubo gobiernos neoliberales que gestionaron la pandemia, tuvieron el mismo problema que tuvo el gobierno de Alberto, por ejemplo, ¿no es cierto? Todos los gobiernos que le tocó gestionar la pandemia recibieron el efecto político de la bronca social que se produce como consecuencia de la pandemia. Además, en Chile se agrega que hay... La derrota de Trump en Estados Unidos. Por ejemplo, la derrota de Trump en Estados Unidos, la baja de Bolsonaro que le tocó, el caso de Bolivia pasó lo mismo, o sea, es a la presidenta inconstitucional de Bolivia la que le toca entrar a la pandemia y fíjate cómo... Pero bueno, ahí el planteo sería menos ideológico, entonces, no es que las sociedades viran a la izquierda o a la derecha, las sociedades acompañan o no según le den la respuesta desde el punto de vista de la política. Mi lectura es que pasan las dos cosas, porque incluso los argumentos políticos de los partidos populares o de los proyectos populares son mucho más moderados. A ver, Lula no tiene el discurso hoy que tenía hace 20 años atrás, por ponerte un caso. Boric es un emergente de los sectores populares, pero que ha puesto a economistas ortodoxos al frente de la economía chilena. Es un discurso antichavista el de Boric, digamos. Pasan las dos cosas, o sea, pasa que los partidos políticos que gestionaron la pandemia perdieron muchos votos y pasa que la sociedad gira hacia la derecha. Eso hace que opciones de derecha crezcan electoralmente y que opciones progresistas y populares moderen sus discursos, como es el caso de Boric. A ver, Brenda, una pregunta para Santoro. Ya vamos a estar con José Luis Espert. Sí. ¿Pensaste alguna vez que ibas a votar junto al Frente de Izquierda, los 4 diputados de Juntos? A mí me tiene sin cuidado con quién voto. Tengo muy claro lo que hay que votar. Ibas a votar junto con el kirchnerismo y con la Izquierda Unida. Bueno, así como Cambiemos votó con el kirchnerismo, ¿no? No, Cambiemos votó con el gobierno. ¿No era que estábamos a 7 votos de Venezuela, decía el Cambiemos en plena elección? Evidentemente no. Evidentemente, ¿ves? Mienten. No, estamos a no sé cuántos votos de un acuerdo con el FMI. En Argentina el problema es de sentido común, ni siquiera ideológico. La gente se está cagando de hambre, los chicos se van afuera, los padres sufren porque los chicos se van afuera. Tenés 7 millones de trabajadores trabajando en negro, 4 millones viviendo en Villa. Lo que tenés que hacer es de supervivencia, ya ni siquiera es ideológico. Ahora hablamos, José Luis, pero me interesa un poquito, después hablemos un poquito de la lógica, porque insisto,
votaste con la izquierda y con el kirchnerismo, que claramente tiene una lógica económica totalmente distinta a la política económica del FMI. Sí. Y por eso me interesa un poco cuál es tu postura, digamos, porque vos en general las políticas económicas del FMI, obviamente no las suscribís. Vos sos el primero que dijiste, cuando Macri firmó con el FMI, se fueron a la B, nadie quiere tener un acuerdo con el FMI. Obvio. Es un papelonazo. No, porque llegar al fondo es porque ya está hecho percha, ese es el problema. Es porque no manejaste la política económica, pero me interesa cómo ves para adelante, digamos, ¿no? Porque yo entiendo que haya sectores que siempre combatieron al FMI, que lo enfrenten y que voten en contra. El kirchnerismo y el Frente de Izquierda. Ahora, en tu caso, me interesa en un ratito que hablemos cuáles son los fundamentos. Brenda, una pregunta para Leandro. Sí, Leandro, recién planteabas que no estabas de acuerdo con esta palabra de cruzó que citaba el medio Data Clave, pero eso es un tuit que retuiteó Alberto Fernández, es decir, que Alberto Fernández estaría de acuerdo con, o sea, como si vos estuvieras siendo más proclive a la unidad que el propio presidente, que sí está planteando que hubo un cruce. No, yo ayer se lo pregunté a Alberto. No, él está de acuerdo con el contenido de la nota. El contenido de la nota, invito a cualquiera que la pueda abrir, es del sentido común. O sea, el contenido de la nota es claro. Es claro, es una nota que le di al colega Pablo de León, que trabaja en Clarín, pero que también tiene un programa de radio en Radio con Vos, donde me preguntó, mirá, che, está pasando esto en el gobierno, ¿qué análisis tenés? Y le dije, es del sentido común, no es para que nadie se ofenda. Después la editorialización vino de otros medios, digamos, pero lo que el presidente escribió, y eso te digo porque estuve ayer con él a la noche, es en el sentido común, muchachos. Acá hay que garantizar la unidad del frente de todos y obviamente la mejor eficacia y la mejor garantía de la eficacia de un gobierno es la unidad. Yo no vengo del peronismo, pero Perón decía unidad de concepción, unidad de acción. Es esto lo que hay que lograr, unidad de concepción, unidad de acción. Y un gobierno, para gestionar una crisis económica tan fuerte como la que tiene, necesita que todos los funcionarios estén alineados con el presidente. Ahora, yo comparo tus declaraciones ahora con las de hace 2 horas de Larroque, es muchísimo más belicoso de alguna manera, por decirlo de alguna forma, y no está, digamos, en ningún momento habla de la unidad, que, digamos, no está enfocándose en eso, como que de nuevo están ustedes, por decirlo de alguna manera, digamos, cerca del presidente tratando de abonar la unidad y del otro lado parece como que están redoblando la apuesta. Hay 2 personas con las cuales yo tengo una relación personal que me imposibilitan generar ningún tipo de contrapunto. Uno es Recalde y otro es el Cuervo. Los 2 son muy amigos míos, así que no voy a... Ya está claro cuál es mi posición. Digamos, nunca voy a discutir con ellos 2 porque voy a preservar siempre mi relación personal. Ahí está, tenemos un móvil en una estación de servicio. Hoy los aumentos de cuánto era, repetí, por favor. Y acá en la ciudad de Buenos Aires del 11%, para la nafta super y del 13% en la premium. Ahí está Leo Godoy. Leo. ¿Qué tal, Maxi? Bueno, estamos trabajando aquí en esta estación de servicio del barrio de Palermo. Mira, vamos a ir hacia la pizarra para que se pueda observar con claridad. Hay poca gente cargando nafta en esta hora, pero bueno, en la pizarra sí se puede ver claramente el aumento del 9,5 en las naftas comunes, digamos, la super que pasó a ser ahora la nafta común, y del 11,5 en los productos premium, que podría ser acá en YPF Infinia. Mirá, ahí tenés 110 pesos, estaba alrededor de 100 pesos la nafta super y estaba 116 la Infinia, y ahora aquí por lo menos figura en esta cartelera 133,3. Bueno, el diésel también tiene un incremento, aquí lo vas a ver en 104 y en 129 el producto premium que es Infinia Diesel. Así las pizarras de aquí, de esta estación de servicio muy popular del barrio de Palermo, donde según lo que pudimos hablar y ver, un poco la gente cargó nafta ayer y otro poco no le queda otra que venir y pasar por los surtidores y tener que cargar en el día de hoy. Leo, gracias. Leandro, te hago la última de mi parte. ¿Sos consciente que se viene, no sé, el tema de la suba de las naftas? Obviamente tiene que ver con el shock del petróleo y demás. 20 y pico % de aumento en 2 meses y medio del año. No, el barril, pero las naftas en el surtidor. Y acá estamos hablando de un organismo de YPF donde hay una influencia importante de la cámpora y demás, pero lo mismo, el aumento se aplica, habíamos dicho, YPF no tiene otro margen, tiene balances en los cuales tiene un endeudamiento importante. Si se queda atrasado con el precio de los combustibles, digamos, cruje la empresa, ¿no? Por todos lados.
Pero además de esto está el shock de precio de alimentos, las tarifas de servicios públicos tienen inexorablemente volver a aumentar en junio, según el acuerdo con el FMI. ¿No considerás que este escenario económico, que tiene que ver con el acuerdo con el fondo, pero además con el shock externo y demás, no va de alguna manera a acrecentar las tensiones internas respecto al rumbo los próximos meses? El Estado puede regular, pero no puede inventar. O sea, todos estos fenómenos que vos estás describiendo son globales. No es que en la Argentina, por errores en la política macroeconómica, se dispara el precio del petróleo o se dispara el precio de los combustibles. Está pasando en el mundo, hay inflación de alimentos, hay inflación de combustible. El Estado tiene un rol que es tratar de regular para evitar que el impacto vaya sobre los sectores populares, pero no puede inventar. Lo mismo pasa con el tema de las tarifas. O sea, sería ideal que las tarifas fuesen gratis, pero bueno. Bueno, pero porque el kirchnerismo inventó durante mucho tiempo. La doctrina básica del kirchnerismo, ¿qué era? Dólar atrasado frente a la inflación. Congelamiento de tarifas de servicios públicos. Tasa de interés real negativa, es decir, que la tasa de interés fuera por debajo de la inflación para poder estimular el crédito. Bueno, todo ese esquema hoy se termina. Lo que pasa es que los instrumentos de la política económica dependen del ciclo económico. Vos en algunos momentos tenés que aumentar el gasto público cuando la economía está en recesión y cuando la economía despega lo tenés que bajar. Porque si no, lo que haces es sobrecalentás y como faltan dólares en la Argentina, terminás provocando un shock de esos históricos que hemos tenido acá. O sea, yo creo que este es el punto, digamos, de divergencia. Es la lectura del ciclo económico y además yo le incluiría el ciclo político. Entonces, la botonera es más o menos la misma. Hay gobiernos conservadores o ultraconservadores, por ejemplo en Estados Unidos, que han tenido que hacer política neokeynesiana, como el caso de Trump, ¿no es cierto?, que tuvo que emitir para sostener la economía, qué sé yo. Básicamente porque era la lectura que hacían del ciclo económico en ese momento frente a la pandemia, era lo que había que hacer. Y hay gobiernos progresistas que les ha tocado, digamos, como el caso del Dilma Rousseff y el de Lula, tener que tomar decisiones mucho más drásticas en materia monetaria o en materia fiscal porque el ciclo económico. Bueno, es eso. La última. Leandro, ¿pudieron hablar con la gente, con Máximo Kirchner puntualmente? ¿Cómo se reconstruye esa relación en la Cámara de Diputados? Mucho laburo, hay que hablar con todos. El Frente de Todos tiene que hablar con todos. Yo le decía... ¿Vos hablaste con Máximo? Hablé antes de la elección, de la votación en el Congreso. Miren, si el Frente de Todos se fractura en el año 2022, va a perder las elecciones del 2023 y en el 2025 nos vamos a tener que volver a unir. Entonces, evitemos los problemas. Me parece a mí que hay que buscar la manera de sintetizar las diferencias, entendiendo que las diferencias que tenemos entre los distintos sectores del Frente de Todos son menos que las diferencias que tenemos con el sector político de la sociedad argentina o de la política argentina, que puede ser competitivo en el 2023. Claro, vos decís, vamos a tener que volver a unir para regresar al poder, pero hasta ahora todos regresan por el fracaso del otro. No, yo digo, digamos, nos tenemos que unir. Acá uno que le emboque y que le emboque con la política económica y la situación se ordene mínimamente. No te quiero aburrir con esto, pero un problema que tiene la Argentina es que no tiene institucionalizado un sistema político serio. Los partidos, los frentes son bastante informales. Le pasa a la izquierda, le pasa a la derecha, le pasa al centro, todos tienen dificultades. Fíjate vos cómo fue el resultado postelectoral en la representatividad del Congreso, digamos, ¿no? O sea, José Luis tiene un bloque, Milei tiene otro, Juntos por el Cambio ganó la elección, se fracturó en 11 al día siguiente de haber ganado la elección, nosotros tenemos las dificultades que estamos analizando acá, los trotskistas tienen dos bloques distintos, hay un problema y eso se debe, entre otras cosas, a que el sistema político implosionó y no lo hemos logrado recuperar. La manera de construir estabilidad política, desde mi perspectiva, es apostando a una institucionalidad que valore los partidos políticos, que valore las instituciones y que le dé previsibilidad a la gente. Estos debates se tienen que dar en el marco de los frentes y de los partidos y en función de eso después tenemos que salir a disputar electoralmente. Está bien, lo que quería decir es que si siguen fracasando alternadamente, en algún momento la gente se va a cansar y va a decir que se vayan todos. Como hubo fracasos y hubo aciertos también. A ver, también es muy injusto eso. Yo te podría decir, a ver, se esperaba que la economía argentina se recupere en 5 o 6 años después de lo que fue la crisis del COVID y sin embargo logramos crecer 10 puntos y pico el año pasado, se recuperó el empleo. Hay un problema con los salarios, hay un problema con la inflación, pero la verdad es que decir que fueron todos fracasos es injusto para lo que ha pasado. Santoro, gracias. Gracias. Como siempre, muy amable. Estamos con José Luis Espert también. José Luis, gracias por venir. Placer. Como siempre. Bueno, te decía, votaste junto al Frente de Izquierda y al kirchnerismo. Impensado hace algún tiempo atrás. Pero repito, yo voté por las convicciones de toda la vida. ¿Qué me importa terminar coincidiendo con la izquierda? Si el día de mañana coincido con Cambiemos tampoco me va a importar. Si coincido algún día con el kirchnerismo no me va a importar, porque yo siempre dije lo mismo
y estoy en el Congreso para hacer y decir lo mismo de siempre. No me importa con quién termino votando, me importa que este programa económico para mí es un desastre para la sociedad, para los laburantes como vos, los chicos detrás de cámara, nos van a matar impuestos, a tarifazo, nos van a sacar todo el crédito de los bancos porque se lo va a llevar puesto el Estado para financiarse hasta llegar al déficit cero. Yo no te voto ni en pedo un programa así, independientemente de quién vote a favor o en contra de ese programa. No. Este programa no resiste el menor análisis para un tipo que tiene los pies sobre la tierra y que ahora le importa a la gente. Te lo planteo realmente. muy sencillo. A ver, yo te podría decir sí. que Cambiemos votó con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo votó algunos en contra y algunos a favor. Yo admito que me diga, mira, votaste como a la izquierda y como el kirchnerismo también, pero decir que Cambiemos votó con el kirchnerismo. Es más, sin los votos de Cambiemos, este proyecto de ley del fondo no salía. O sea, fue Cambiemos. La noticia política es que Cambiemos le dio los votos para que el kirchnerismo sacara adelante un proyecto de ley. Votan juntos, en el límite, en lo importante, votan juntos. Por eso, ojalá que la gente se deje de comer el buzón de la grieta. En la grieta se defienden entre ellos en el límite. Ahora, José Luis... Y te funden a vos como laburante. Pero muy concretamente, más allá de cuestiones no, bueno, pero y demás. es que es importante esto, porque vos decís que se vayan todos. Esperá, porque vos dijiste algo fuertísimo recién. Yo no quiero que se vayan todos. Yo quiero que la sociedad se haga cargo de lo que vota también, porque el que se vayan todos es facilísimo para la sociedad. Váyanse todos. Pero si vos lo votaste... Hace 40 años que tenemos democracia, afortunadamente. Ahora, Entonces, sí. vos no podés decir que se vayan todos. Vos lo votaste. Entonces, yo lo que digo a la sociedad, abran los ojos. En la grieta no está la solución. Porque acá se ve clarito. Votan igual. Y que Alberto se haga cargo de Cristina. Ahora, porque Alberto está ahí por Cristina. Son lo mismo. Pero si no teníamos acuerdo con el Fondo Monetario, la Argentina caía en default. Falso. Otra falsedad que te mete Cambiemos para meterte en esta ratonera que es aprobar la porquería de programa que prometió el fondo. No, vos tenés 3.500 millones de dólares de reserva en el Banco Central, que yo diría de bombero. 37.000 que dicen que tenés, menos los 20.000 palos del swap, que es dibujo, pero todo el mundo está de acuerdo con eso, lamentablemente, en el mundo, no acá. En todo el mundo hay un acuerdo, lamentablemente, para que China, que quiere imponerse algún día como reserva de valor en el mundo, metan en los swap con China que no sirven para nada. Bueno, ¿y? Restale 12.000 millones más, que son los encajes de los argentinos que no puedes tocar, restale un pedacito del oro, te quedan 3.000 palos, pagabas el vencimiento el 21-22, no, en serio, y discutías un programa en serio. Mirá, a ver, el cálculo que hacemos nosotros con el economista Amílcar Collante es que tenés 0 de reservas netas, pero supongamos que tenés 3.500... Neta, hableme de lo que tenés, la bueno, tenés o no la supongamos tenés. que tenés No importa 3.500... el neto con el pasivo, Bueno, no importa el neto. Yo te neto. neteo, hacemos todos los cálculos, lo seguimos siempre, que tenés 0. Que tenés 0. Y las líquidas estás en 3.500, digamos, menos negativo, digamos, porque tomaste préstamo sobre la tenencia de oro. Pero ponele que tenemos... Tenés préstamo para pagar 21 y 22, pero pará. No entras en default y no sancionás por ley este mamarracho, ese es mi punto. Pero pará, suponete que tenemos los últimos 3.000 millones de dólares, 3.500, como decís vos, ¿no? Lo recuperás con el nuevo acuerdo con el fondo después. No, pero pará, José Luis. ¿Cómo que no? Caes en default. Para vos, Maxi. El dólar se te va a 300, pero inmediatamente tenés un shock inflacionario. Porque está y negociando. en abril estamos discutiendo una asamblea legislativa. ¿Quién es el próximo presidente? Estás totalmente equivocado. ¿No? Totalmente equivocado. Porque vos no es que decís, te pago con reserva y andate a cagar Fondo Monetario. No, te pago con reserva porque estamos discutiendo un acuerdo. Que el fondo después te reintegra la reserva, como pasó con la reserva con la cual vos le pagaste capital. Y si ya está el acuerdo, ¿qué acuerdo? Bueno, pero estamos discutiendo lo que deberías haber hecho antes de sancionarlo por ley. Estamos hablando de antes. Vos me decís, ¿qué acuerdo es este? Malo. ¿Y qué hubieras hecho? Hubiera discutido otro acuerdo con más tiempo, con más razonabilidad, un acuerdo serio que no revienta a la gente de laburo. Si no llegabas a un acuerdo antes del 21-22 de marzo, cuando son los vencimientos de 3.000 palos, le pagabas con reservas y seguías negociando con el fondo. Me parece que si ocurría eso, lo que vos decís, lo que se ha hecho disparaba acá, el dólar, sobre la disparada del dólar tenías una devaluación del tipo de cambio oficial y sobre eso hubieras traído más crédito, hubieras traído crédito más rápido, te hacía más de reserva y discutía un acuerdo. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué es un acuerdo serio con el FMI? ¿Qué medidas tiene adentro un acuerdo serio con el FMI? A ver, primero, ¿es falso lo que dice el kirchnerismo? Que este programa no tiene ajuste. Por definición tiene ajuste, porque vos vas a pasar un déficit de 10.000 millones de dólares a 0 en 2025. Así que eso alguien lo paga. Alberto Fernández decidió, junto con Cambiemos, que el pato de la boda fuera como siempre la gente de laburo. El industrial, el comerciante que se va a quedar sin crédito,
la gente que vive en una casa donde le van a aumentar bienes personales, el inmobiliario residencial y hasta el ABL, porque el ABL es falso que es una tasa. Dependiendo del barrio en el cual vivís, te cobran el ABL. Esperá. Entonces, déjame terminar que le voy a responder bien a él, porque es importante esto. Acá ajuste hay. El kirchnerismo miente cuando dice que no hay ajuste. Hay ajuste sobre la gente de laburo del sector privado a la cual la clase política, ninguno de la grieta le importa. ¿Sabés a quiénes no ajustan cuando dice Fernández que no hay ajuste? A su clientela. De planes sociales dados sin ningún límite, de jubilaciones sin aporte, de ñoquis pululando por el Estado, de superestructuras en el Estado, provincias inviables, empresa deficitaria. Ahí no hay ajuste. Ahora, el ajuste es sobre la gente de siempre, de laburo. Ahora, hay un recontraajuste. Disculpame un segundo, porque yo puedo decir, ¿y qué acuerdo con el FMI querría? Sí, bueno, Ese, era un acuerdo. Bueno, ese, está bien. Pero ese. vamos a la Argentina realmente existente. No, perdóname. Yo soy diputado de la Nación. Está bien, yo estamos vivo en de la marzo. realidad, no del chamullo. Pero pará, José Luis, porque los economistas criticamos al gobierno diciendo, escúchame, estuviste pagándole 5.000 millones de dólares al FMI para llegar a último momento, sin reserva, y terminar acordando para que te devuelvan. ¿Por qué no llegaste a un acuerdo mucho antes y Bueno, te esa es otra evitaba? discusión. Esa es otra discusión que yo la valido. Flaco. Pero vos al revés, vos decís, le hubiesen pagado lo último que tenían, le hubiesen pagado ahora y seguían negociando. Sí, si eso ocurría en este momento del gobierno y de la política económica, acá teníamos una crisis cambiaria. No, El presidente no estoy de dijo, acuerdo para nada. tenemos que poner no un estoy de feriado. acuerdo para nada, porque vos, si tu estrategia era sancionar por ley un plan económico serio, no este mamarracho, todo el roadshow que hiciste antes, y lo que pasa es que son una manga impresentables estos tipos que nos gobiernan a nosotros. Están para manejar una kermés, no un país. Hubieran hecho todo el roadshow para conseguir préstamos mucho antes. Entonces le pagabas al fondo con esos préstamos, yo te digo, no lo usaron, no lo hicieron, perdón, usen reserva, y vos decís que está discutiendo un mejor programa con el fondo. No, no es así. No, que este es el mejor programa con el fondo, para nada. No. Yo lo que estoy diciendo es que cuando no es lo único que tenía, porque si no nos compramos el verso. Mira, Canitrón me dijo una vez... Del kirchnerismo y de Cambiemos. Mira, Canitrón me dijo una vez... Dejémonos de comprar los pescados podridos de la grieta. Dejémonos de comprar los pescados podridos de la grieta. De Economía de que lo que ellos dicen o la nada. El ex no es así. viceministro de Economía de Surruil y de Alfonsín, que también fue un acuerdo con el fondo, después el plan austral, plan primavera y después la hiperinflación. En algún momento que nosotros le cuestionábamos los acuerdos con el FMI, decía, mira, te estás ahogando en el medio del río, pasa una lancha de narcotraficante, ¿no te vas a subir? Más o menos en ese estado está el No, no es así, no es así. Está el gobierno. No es así. No es así. Vos no podés sancionar por ley, porque esa es otra cosa. Otro pescado podrido que te quiere vender Cambiemos. No hay programa sin el fondo, perdón, no hay préstamo del fondo sin programa económico. El fondo te presta esto, porque vos acordaste un programa económico. Que no esté en la letra de la ley, eso es fulbito para la tribuna. El programa económico está y es el que pusiste en la ley. Y ese programa es un recontrajustazo para el sector privado. ¿No tenías nada otra cosa para hacer? ¿No sobra ministerio? ¿No sobra gente en el Estado? Disculpame, ¿No hay empresa deficitaria? ¿Coincidís en algo que de ahora al 10 de diciembre gobierna la política económica del FMI? ¿En eso coincidís? Sí, gobierna el fondo, gobierna el gobierno y el Fondo Monetario, los dos gobiernan. Está bien. No solo el fondo. Pero por eso no hay ninguna medida que tome este gobierno. No, porque cada 3 meses el Fondo te monitorea si cumpliste el acuerdo. Cada 3 meses, todos los días tenés que informar al FMI las medidas que tomás. Cada 3 meses es el monitoreo profesional. Pero está bien, pero todos los días vos tenés que informar. Entendés que está intervenida la política económica, digamos. Sí. Bueno. Te fuiste a la B. Eso irte a la B. Está bien. No gobernás más vos solo. Te fuiste a la B. Sí, no, te fuiste a la B, pero no ahora, te fuiste a la B en el 2018, ¿no? A ver, contá, Claudio, y lo comentamos con Esper, qué pasó con el tema campo, que es un frente de conflicto que se le abre al gobierno. La medida hasta ahora que está decantando para las próximas horas, en principio es más que nada con fines recaudatorios, pero después está el tema del trigo y el maíz. Y claro, ayer a las 9 de la noche lo que anunció el Ministerio de Agricultura fue la suspensión de las exportaciones de aceite y harina de soja, que en total el año pasado habían englobado exportaciones por 19.200 millones de dólares, y lo que se presume es, bueno, esto lo suspendieron porque lo que se viene es una suba en las retenciones de esos dos complejos justamente sojeros. Esta tarde, Alberto Fernández en la Casa Rosada recibirá al ministro de Agricultura y lo que se piensa es que las retenciones justamente ahí van a aumentar del 31 al 33%, lo que si es así redundaría en una recaudación adicional de unos
400 millones de dólares, digamos obviamente en pesos, en retenciones a lo largo del año. Lo que resta saber prácticamente es qué va a pasar con el maíz y con el trigo, que acá venimos hablando, que en los mercados internacionales viene subiendo, cuyas retenciones hoy por hoy están en el 12% y el gobierno podría elevar esa alícuota al 15% sin pasar por el Congreso. Pero como la cosecha de trigo y de maíz ya se vendió, bueno, el impacto justamente sería nulo. No habría impacto si ahora suben esas retenciones y sí tendría un efecto político. La gran duda es si además del tema de harina y aceite de soja, lo que se viene es aumento de retenciones en leche en polvo, en carnes, ambas tienen una retención del 9% y sin pasar por el Congreso podrían elevarla al 15%, con lo cual el gobierno también daría una señal, digamos, en este caso de confrontación con el campo y también de pensar en algo recaudatorio y por otro lado tratar vía retenciones de que, como dijimos acá, los lácteos, por lo menos poner un tope al aumento de precios que vienen teniendo, porque la leche en polvo en los mercados internacionales tiene un valor récord. Hoy con Carolina Píparo, nuestro bloque de Avanza Libertad, presentamos un proyecto de ley en el Congreso para que el Ejecutivo deje de fijar derechos de expo y de impo, aranceles y retenciones a la exportación, porque es una facultad indebidamente delegada en el Ejecutivo, porque es una facultad propia del Congreso. Si ese proyecto de ley se sanciona, acá el Congreso es el que tiene que fijar, como corresponde por la Constitución, derechos de expo y de impo. En el mientras tanto, si se sanciona este proyecto que me he presentado, son cero los dos. Cero, ¿eh? Cero derechos de expo y cero arancel de importación. Acá, indebidamente, hace décadas que el Ejecutivo, a través de resoluciones o del Ministerio de Secretaría, fija retenciones y aranceles. Eso es inconstitucional. Vivimos en la inconstitucionalidad con el comercio exterior de hace décadas, por lo menos desde el año 81 que se sancionó el Código Aduanero, que se utiliza hoy para que el Ejecutivo indebidamente viva cambiando retenciones y aranceles. Tengo una pregunta política respecto a, no sé si viste que Cristina hace un ratito tuiteó un video en el cual dice que los piedrazos a su despacho fueron planificados. Acá empiezan las conspiraciones y me parece que Cristina empieza una escalada con el gobierno pensando que... Acá hay una pelea fuerte dentro del gobierno, claramente. ¿Cómo lo viste vos desde adentro? ¿Hay un poco eso? Digamos, el clima afuera era una manifestación muy numerosa y después este grupo de personas que... Yo este video no lo vi, la verdad, porque estaba viniendo para acá. Encapuchados y demás a tirar piedras y demás. Yo este video de hoy no lo vi porque venía para acá, vi el primero, ¿no? El primero muy actuado. A ver, yo rechazo obviamente todo tipo de violencia, esto es una verdadera vergüenza lo que pasó alrededor del Congreso. Ahora, lo hubieran vallado desde el día anterior, yo no sé quién dio la orden de no vallar, ¿viste? Desde lejos, para que esto no ocurriera. Obviamente rechazo lo que pasó, rechazo que le hayan apedreado el despacho de la vicepresidenta. Ahora, es raro porque lo que dice la vicepresidenta, porque los sectores que hicieron esto son sectores, por lo menos de izquierda, ¿no? Que están en contra del acuerdo con el fondo, y ella es otra persona que está de acuerdo con el fondo. Están peleados dos personas que están, o dos grupos que están en contra con el fondo. Es raro, es raro, es raro. Una última, Pablo. Sí, tuviste en las últimas horas un cruce con María Eugenia Vidal por el tema del apoyo de Juntos por el Cambio al FMI. Dijo María Eugenia Vidal, planteaba que no votaron el acuerdo, sino que votaron, que no votaron el programa económico, sino que votaron el acuerdo. Vos planteás que eso no es posible, que eso está indisoluble. ¿Cómo es este cruce? ¿Por qué vos les planteás eso a Juntos por el Cambio? Esperamos un segundito, mostremos un poquito los tweets, porque fuerte ahí Vidal respondiéndole a Esper. Evidentemente Juntos por el Cambio, que votó unificadamente y que políticamente tiene muy en claro que a diferencia de lo que le está pasando al kirchnerismo, que empiezan a desgranarse por todos lados, tienen que ir juntos a la elección de 2023, tiene una amenaza en Esper y Milei clara respecto al electorado, ¿no? Comparten parte del electorado y están viendo algunas encuestas que muestran un desgranamiento por derecha a Esper y a Milei. Por eso llama la atención. Claro, ese es el primer tuit. Claro, el primer tuit es, María Eugenia Vidal plantea, este acuerdo es una bomba de tiempo, es una entrevista que dio Ámbito Financiero. La respuesta de José Luis Espert es, ¿para qué lo votaron entonces? Ahora, hasta ahí, espera, volvé un poquito del tuit anterior. Yo digo, no es razonable preguntarse eso, pero ni siquiera hace falta ser ni economista ni político. Vos decís,
votás algo que es una bomba de tiempo. La pregunta lógica es, ¿para qué lo votaste entonces? No, pero a lo que voy es cuando obviamente Esper, que es un tuitero de primera hora, de la red social y demás, le tira a Vidal. ¿Para qué lo votaron entonces? Ahora, pero es de sentido que Vidal común. ¿Cómo votaron una responda, bomba de tiempo? pero está bien, pero que la exgobernadora le responda marca la preocupación que hay en Juntos por el Cambio. Antes ni le responde. ¿Cuántas veces le tuiteaste cualquier cosa a Vidal? No te respondió nunca. Muchas veces. Ahora te responde porque marca la preocupación. Leona, me subiste el precio, Leona. No votamos el acuerdo ni lo votaríamos bajo las condiciones actuales. Votamos el crédito que evite el default porque ya conocemos sus efectos aún más catastróficos. No hay nada menos liberal, no hay nada menos liberal que votar a favor de llevar el país al default y no honrar las deudas, dice María Eugenia Vidal. Siguió contestando Esper. Déjame contar. Digamos, que a mí me diga que yo estoy a favor de no honrar las deudas cuando siempre digo, flaco, vos te endeudás, pagá. ¿Cómo no vas a pagar? Eso es ridículo lo que dice María Eugenia Vidal. Yo jamás alenté un default. Lo que sí digo, que es falsa la dicotomía en la que nos metieron. Que es esta mierda de programa económico que revienta a la gente o el default. No. Yo digo, ¿por qué el ajuste tiene que ser siempre sobre la gente de laburo? ¿Por qué no echás ñoquis? ¿Por qué no cerrás empresas deficitarias? ¿Por qué no le mandás menos guita a las provincias en esta emergencia? No, porque vos tenés intereses distintos a los intereses que tenemos otros, que es defender a la gente de laburo. Esta gente que vota esto no defiende a la gente de laburo. ¿Vos crees que Juntos por el Cambio se convirtió parte del establishment de la política? No tengo duda que son parte del problema. Llama la casta No tengo duda que son parte del problema. Si fíjate que en el límite votan juntos, te votan un programa. A ver, si vos sos tan diferente, si el kirchnerismo o Cambiemos fuera tan diferente al kirchnerismo, Cambiemos no votaría un programa que destruye a la gente de laburo. Ya empezaron con la cuadruplicación en Cava de las evaluaciones inmobiliarias. Siguieron con las retenciones. ¿Con qué van a seguir ahora? ¿Entendés? Esper, gracias, como Placer. siempre. Un gusto. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos con Flor Halfon vamos a ver qué está pasando en Ucrania. La verdad que hay un momento muy, pero muy complicado. Y también está Delfina Mocorrea, que es la enviada de A24 y de América en Londres. Está acá en Buenos Aires para que nos cuente efectivamente qué está pasando en Europa, que hay un sismo también, no solamente por la invasión rusa, sino también desde el punto de vista económico. Tanda, ya volvemos. Bueno, Flor, ¿cómo está la situación en Ucrania? Bueno, se tensa todavía más la cuestión porque en las últimas horas Rusia bombardeó una base militar en la frontera entre Ucrania y Polonia y ya empieza a acercarse a una zona de la OTAN y eso ya empieza a generar más tensiones. En el medio de todo esto empiezan a circular algunas imágenes que impactan mucho y que penetran mucho por las historias que describen. Una es, la repasábamos la semana pasada, aquella mujer, una de las mujeres en realidad que lograron sacar de la maternidad de Mariupol, que habían logrado sacar con vida, una mujer embarazada, que tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia y finalmente se difundió en las agencias internacionales que ni ella ni el bebé pudieron superar esa situación, fallecieron los dos. Y en el medio de todo eso... Terrible, ¿no? Pues es una imagen, un símbolo de la barbarie de la invasión, ¿no? Y de la guerra y de los bombardeos a hospitales o a población civil, ¿no? Sí, es la descripción más cruda de la población civil. Y en el medio de eso también en esta intención también desde Ucrania de generar esta sensibilidad, sobre todo en los países de la OTAN, en los países europeos, se difundió un video que en realidad es una simulación de una mujer, ahí la vemos, mostrándose con la Torre Eiffel como si fuera a sacarse una foto y un bombardeo, insisto con que es una simulación, pero esto lo difundió el Parlamento ucraniano diciendo que es efectivamente para que esto no llegue a suceder en toda Europa. Dijo Zelensky, Rusia no se va a detener ante nada, como que esto va a seguir extendiéndose a toda Europa. Está apelando a esto el Parlamento ucraniano al sentimiento europeísta, digamos, de los europeos, ¿no? Que están mirando desde ahí, desde muy cerca, sin intervenir por todo lo que significa lo que hemos contado, la Tercera Guerra Mundial, lo que ha dicho Biden y los líderes europeos en más de una oportunidad, pero están viendo, bueno, una situación de una sociedad que es muy europea,
digamos, Claro, ¿no? Yo empezaron- le conté que estuve en Kiev en el 98, que no, ahí me parecía muy cercana a la caída del muro, me parecía nada, algo muy subdesarrollado y no lo veía como una sociedad europea, y hoy parece que en los últimos 20 años ha habido un desarrollo importante que asemejan por lo menos a Kiev a otras capitales de Europa. Claro, empezaron desde Ucrania a decir esto nos sucede a nosotros y ayúdennos a nosotros que estamos acá adentro, y ahora dicen, che, nos va a tocar a todos, no somos solamente nosotros, si no te importamos nosotros, fíjense que esto va a llegar a toda Europa. Bien, está Luciano Pasquale, que es el enviado de A24 y América en Ucrania, está en Lviv. Luciano, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro aquí en Lviv, en la estación principal, más precisamente en el andén número 5, donde desde dicho andén llegan los trenes desde Kiev, desde el este ucraniano, para seguir viaje hacia Polonia, hacia el oeste de Europa. Aquí se viven imágenes, la verdad que muy conmovedoras, familias que se despiden, que no saben si se van a volver a reencontrar. Yo te voy a dar vuelta un poquito a la cámara, ya es de noche, aquí son las 8 menos cuarto de la noche. Recordemos que aquí en todo Kiev, a partir de las 10, rige un toque de queda. Este tren va a Przemyśl, que es en Polonia, ¿no? Ahí llega este tren, la gente baja, puede tomar algo calentito, comer, para después seguir viaje hacia Cracovia, Varsovia, Hungría, Alemania, hacia los distintos países, ¿no? Pero toda esta gente siempre quiere volver. Mirá, yo voy a tirar a subir un cachito para que veas, espero que no se vaya el tren, te voy a mostrar el vagón, un poquito para que veas. La gente, esto es algo que no estaba bueno. Mirá la gente en el tren, en el vagón, toda a punta de ir, viaje hacia Polonia. El perro, ¿no? Están chicos, la verdad que esto es una imagen que la verdad que me pone la piel, me eriza la piel, porque esto uno no se imaginó nunca vivirlo. Están huyendo de la zona de guerra, están así evacuando. Esta gente viene de Kiev, viene del este de Ucrania y sigue viaje hacia el oeste, ¿no? Voy a bajar por la duda que arranque el tren y bueno, y me lleve, ¿no? Pero bueno, aquí se viven imágenes muy fuertes, madres con su partida de nacimiento, con sus pasaportes, con sus niños. Esas cosas a mí me la contó mi mamá. Mi mamá emigró de Italia cuando tenía 6 años con mis abuelos y ella me contó esto que hoy yo estoy viviendo en carne viva. No lo puedo creer que yo estoy viviendo, que esta historia se esté repitiendo de nuevo. La verdad que es una locura todo esto que uno está viviendo. Una madre aquí alimentando a un niño. Eres una foto, entonces está en vídeo. Ok, que no quería que le firme la cara al nene, pero bueno, aquí se vive, en el andén número 5 de Lviv, se viven, la verdad, que imágenes muy fuertes, imágenes que a mí me la contó mi abuelo, me las contó mi mamá, y hoy las estoy viviendo yo en carne propia, y seguramente mucha gente también las habrá vivido. La verdad que es una locura esto, ver padres que se están despidiendo de sus hijos, de sus niños, porque los hombres aquí se tienen que quedar a pelear, tienen que formar una milicia y pelear y combatir. Y bueno, y los vagones exclusivamente son de mujeres y niños. La verdad que es una terrible, son estas imágenes. No sé si ustedes lo vieron, Maxi, voy a subir de vuelta para... Sí, se está viendo ahí. Un minuto. A ver si podemos sacar un poquito el graph para que se vea bien. Sí, pero se ve realmente... Sí. La verdad, la gente, bueno, por un lado, sobrevivientes, ¿no? Que están ya pudiendo huir de la zona de guerra. No, hay muchos civiles que han quedado en el fuego, ¿no? En el fuego cruzado. Imágenes exclusivas que ningún medio ha podido transmitir desde arriba de un tren que está a punto de partir hacia Polonia, hacia Przemyśl. Así que son niños, gente jóvenes, que seguramente una vez que lleguen a Polonia descansarán, comerán algo y seguirán viaje hacia un nuevo destino, un destino incierto para muchos, con un nuevo idioma. Esperamos un segundito, Luciano, porque creo que estamos medio corridos con el tiempo y con la tanda. Delfina, ya hablamos un poco de la reacción de Europa y demás. Está Julio Burman, que es doctor en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París y profesor de Geopolítica de la Universidad de Buenos Aires. Burman, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Cuál es la evaluación de este momento de la guerra en Ucrania?
es un momento de incertidumbre porque no sabemos exactamente cuánto puede aguantar la resistencia armada ucraniana al avance de Rusia. Un poco lo que se está midiendo es eso. Por varios sectores del país las tropas rusas fueron ingresando, dominan hoy la costa oriental, pero lo que nos cuesta saber exactamente es el alcance de muchas de las cosas que suceden. Por ejemplo, recién comentabas una noticia que se publicó en los medios occidentales sobre la muerte de 35 soldados en una base militar ucraniana, pero las fuentes rusas dicen que era un centro de adiestramiento de extranjeros y que murieron 200. O sea, creo que un principal problema que tenemos para medir exactamente en qué punto estamos es la incertidumbre respecto de la información. Burman, simplemente, acá estamos viendo también que por un lado Zelensky desesperadamente pide el involucramiento de la OTAN y claro, los líderes europeos y el propio Biden están muy cuidadosos haciendo mención que cualquier acción de guerra que traspase las fronteras de Ucrania puede significar la Tercera Guerra Mundial. Sí, por eso están muy atentos todos los analistas a la posibilidad de que algo de las acciones armadas desborde la frontera ucraniana. Por ejemplo, algo que salga por fuera del territorio ucraniano y caiga en algún país limítrofe. Creo que eso sería hoy un disparador de el ingreso de fuerzas de la OTAN al conflicto, ¿no? Pero por el momento me parece que Rusia con mucha precisión está tratando de que no desborde su ataque sobre Ucrania del territorio ucraniano, porque esto sería, digamos, una escala de la guerra. Claro. Burman, muchas gracias. Me quedé sin tiempo. Le pido disculpas, pero muy interesante siempre escucharlo, Julio Burman. Delfina, Europa está en crisis y en crisis económica por lo que está sucediendo, ¿no? Aumento de luz, de gas, de combustibles, de alimentos. Sí, por supuesto, porque muchas partes de Europa dependen sobre todo del gas de Rusia, que es algo que venimos escuchando mucho, aún antes de que arranque la guerra, ¿no? Cuando ya venía aumentando la tensión, preocupaba cómo el resto de Europa iba a seguir teniendo gas, iba a seguir teniendo petróleo. Pero lo que pasa, por ejemplo, en Reino Unido venía con una crisis en cuanto a los precios, a la inflación previa, que tiene que ver con el Brexit, tiene que ver con la pandemia y ahora con la guerra se intensifica. Entonces, la verdad es que es una situación económica muy delicada la que se vive en toda Europa. Pero quería tal vez recapitular algo que venía diciendo Burman recién, ¿no? Que tal vez esto de que en el occidente se dice que se murieron 35 personas en el bombardeo, Rusia dice que fueron 200. Lo primero que se pierde en una guerra es la verdad, es la información, es una lucha de información, ¿no? Porque vienen de todos lados. Me parece que eso es a veces lo importante a tener en cuenta cuando escuchamos y leemos y nos informamos de... Claro. Ninguno tiene la verdad absoluta y el primero que pierde es la verdad. Delfina, gracias. La seguimos en estos días que estás acá en Buenos Aires. Me quedé prácticamente sin tiempo. Flor, gracias, muy amable. Dejamos, Brenda, para la próxima el tema de los cambios de gabinete. Nos vamos a la tanda y ya volvemos. Bueno. A ver, tenía pensado dejar para el... Me vas a dedicar justo este último programa y me llamaría inmediatamente y me criticaría todas las cosas que hice mal al aire y, bueno, todas las cosas que él sabía de televisión y que yo no. Todo lo que se dijo de Gerardo es poco, yo lo quería mucho, un talento inigualable, su generosidad, su amabilidad, su don de persona
y sobre todo la capacidad para crear permanentemente y hacer cosas distintas en la televisión. Me parece que ha generado espacios únicos en la televisión, no solamente en la música, en el entretenimiento, en la política, en cualquier espacio que él creaba cosas geniales, distintas, que muy pocos pueden realizar. Y desde el punto de vista humano, yo tuve la posibilidad de compartir un programa justo acá en este canal, junto a Reinaldo Sietecase también, y mientras duró lo disfrutamos mucho, pero más allá de eso iniciamos una relación que para mí fue muy importante. Y no puedo decir mucho más, la verdad que me quedo sin palabras, porque cualquier cosa que diga es poco respecto a lo que siento por Gerardo y a lo que lo aprecio y a lo que considero que es su pérdida, no solamente obviamente para sus familiares, sus hijos, sino también para sus amigos y para los que fuimos colegas de él en este medio tan duro, tan cruel, tan difícil. Y Gerardo mantuvo esa dignidad que era característica en él hasta último momento. Nada, nos volveremos a encontrar, Gerard. Hasta siempre.